Bueno, a continuación les voy a explicar sobre el tema de ondas de la clase de Física de Ciencias de la Salud del laboratorio número 3. Voy a empezar explicando con estos simuladores de ondas. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos una bocina que emite un sonido y el sonido se lo puede ver por medio de del simulador que nos pone cómo funciona la onda. Entonces es importante saber la frecuencia y la amplitud tienen un efecto bastante importante. La frecuencia es la cantidad de veces que una onda pasa por un mismo punto en un determinado rango de tiempo, y la amplitud es de donde está el equilibrio, el centro de la onda y la distancia que está hacia arriba o hacia abajo. Entonces tenemos una onda bastante fuerte, como sería el inicio, desde donde sale y se hace uniforme conforme pasa el tiempo. Entonces es importante mencionar que cuando uno se toca el sonido que emite esta bocina, es el que se escucha, pero conforme se aumenta la frecuencia, que es la cantidad de veces de ondas que pasan por el mismo punto, el sonido se hace más agudo, y cuando se baja la frecuencia el sonido se hace más grave. Entonces también es importante saber que desde donde se emite el centro del sonido y va a ser mucho más intenso que cuando se aleja de este. Así es como funcionan las ondas de sonido, y a continuación tenemos este simulador de interferencia. Entonces tenemos estas dos como llaves de agua que botan dos gotas al mismo tiempo. Entonces la frecuencia es bastante alta, pero la amplitud es bastante baja. Entonces, si aumentamos la amplitud, vamos a ver cómo la distancia que hay desde el centro de la onda hacia arriba o hacia abajo, como lo quieras ver, va aumentando. Entonces, tenemos la amplitud, digamos que al máximo. Entonces va aumentando igualmente la distancia y asimismo la frecuencia. Es importante mencionar que aquí existen los valles y los picos. Los picos son estos puntos de arriba que vemos que forman las ondas, y la distancia entre uno y otro es lo que forma la longitud de onda. Y los valles, pues esto es donde vemos que hay menos presión de aire. A continuación tenemos lo que son este fenómeno de la difracción de la luz. El dispositivo muestra aquí, pues emite una luz que pasa por podría ser una pared o un prisma. Entonces este dispositivo de aquí tiene un hueco que es mucho menor al diámetro, el diámetro del hueco que está ahí es mucho menor a la longitud de onda que es emitida por el emisor, y al momento de pasar esta se desvía, haciendo que la onda de luz se vea de otra manera, y se ve como está en esta imagen, que no se ve solamente un punto como llega aquí, sino que se ha difractado. Vamos acá y vemos la composición de ese rayo de luz. Esto también se podría ver con con un prisma donde se podrían descomponer los colores que suceden. Cabe recalcar que para todos estos tipos de mediciones se puede calcular la frecuencia, se puede calcular la longitud de onda, y por ejemplo la velocidad también con la que este sonido o el sonido en caso de las ondas viaja. Se puede calcular la velocidad sería la distancia en metros, que es la longitud de ondas que tendrían, sobre el tiempo, que es el periodo que cada uno tiene, que se medirían respectivamente la distancia en metros y el tiempo en segundos. Bueno, a continuación con lo de ondas quiero mostrarles cómo sucede la vibración de las cuerdas de una guitarra. Eso es muy útil. Entonces tenemos dos componentes, son los armónicos y una cejilla. Entonces la cejilla es lo importante en una guitarra para el funcionamiento, es que simplemente silencia las notas que están hacia el lado contrario y solamente sonarían estas. Entonces el rango de vibración de la cuerda va a ser mucho menor. En este caso le quitamos y tenemos el fundamental, que es cómo se divide la onda del rasgueo de la guitarra. Entonces los nodos, como vemos aquí, se señalan y no. Los nodos son estas zonas donde no hay pues interferencia, y el movimiento de la onda es nulo. Y los antinodos es donde sucede el fenómeno de la amplitud, como se ve, sube y baja. Entonces el fundamental es F0, un armónico 2 es un múltiplo 2 de un armónico. Entonces la cuerda va a vibrar mucho más, y así también aumentará el número de nodos y antinodos. De la misma manera, si ponemos un armónico 3,
la cuerda va a vibrar mucho más y del mismo modo un 4. En el caso de que pongamos una cejilla en el cuarto traste o quinto traste, pues todos estos fundamentales van a disminuir su tamaño porque la cuerda va a vibrar en un rango mucho menor de espacio. Bueno, asimismo, es muy importante también un análisis espectral, que es de estos instrumentos que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos un sintetizador de piano que hace que el análisis espectral suceda que al momento de que tocamos una nota, por ejemplo, una nota bastante aguda como la, hasta la más grave como la, disculpe, hasta la más aguda como la menor, podría ser que la onda, como se ve, se proyecta en este análisis espectral. Y la frecuencia de distribución es lo que antes les expliqué sobre los fundamentales, que aquí en el eje de las abscisas tenemos la frecuencia y acá la intensidad en decibeles. Entonces F0 es 440 Hz y la F1, que sería una armónica 1, podría ser de aquí, en este caso de 880, pero si tocamos otra nota cambiaría y asimismo la fundamental seguirá siendo pues la primera y así sus múltiplos como la F2, F3, que en este caso sería armónico 1, armónico 2, armónico 3. A continuación está lo que es el dispositivo, órgano, modo de cómo funciona la audición en los seres humanos. Entonces tenemos el oído, tanto la parte exterior como la interior. En la parte exterior vemos que las ondas de sonido viajan por medio del aire y llegan hacia lo que es el oído, este órgano pues bastante aerodinámico. Entonces en forma de cono recogen por ejemplo esas vibraciones, esas ondas del aire, esas ondas de sonido que viajan por el aire, viajan por este tubo auditivo y llegan al tímpano. El tímpano es esta campanita que se puede ver aquí. Es una membrana bastante pequeña, flexible, que conecta a los huesos más pequeños del ser humano, que son como vemos el primero, que es el martillo, el yunque y el estribo. Entonces el martillo está conectado al tímpano, después sigue el yunque, que funciona como un pistón, y el estribo que conecta con la cóclea, que es este órgano que transmite, o que más bien transforma las señales, las vibraciones en impulsos nerviosos que son entendibles por el cerebro. A continuación tenemos un audiograma, que es una aplicación, un dispositivo que sirve para medir cómo se da la pérdida o el estado, la salud del órgano de la escucha para un ser humano. Entonces aquí tenemos la intensidad en decibeles y la frecuencia en hertz. Y tenemos, por ejemplo, una persona con una escucha normal. Tenemos en este rango que pues escucha prácticamente todos estos, hasta este nivel, tanto en decibeles como en hertz. Entonces conforme se pierde un poco la escucha, cambia el rango, pues sería decir, de hertz y de decibeles que la persona puede escuchar. Y cuando la edad es bastante avanzada, asimismo se ve, por ejemplo, a los 20 años de edad es bastante bueno. Conforme baja a los 40 se va escuchando menores intensidades. A los 60 y a los 90 pues es bastante poco. Es como si estuviéramos en un lugar bastante bullicioso y a los 90 años nos pareciera mucho más tranquilo que al resto de un joven de 20 años. Entonces es así como sucede, podría hacerse el análisis de ondas, y este ha sido el tema de la clase de este módulo. Muchas gracias.